Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta sesión de preparación del examen de gestión de compras internacionales en esta convocatoria de julio. No contamos con asistentes a la sesión, pero vamos a grabarla para que podáis consultarla en diferido. Hay una primera parte que hemos comentado a través de los foros, que es que va a ser resolver el caso práctico de la CV, para que me hubiese gustado contar con vuestra participación. También por el interés que habéis tenido en los foros, imaginaba que ibais a tener presencia, pero bueno, no ha sido así, vamos a resolverlo igualmente. Cualquier duda que tengáis me la consultáis a posteriori. En la segunda parte de la sesión veremos o prepararemos lo que va a ser el examen final en cuanto a objetivos, estructura y un poco normas del examen. Bueno, en cuanto al caso práctico, la CV, como os he comentado a través de los foros, a través de los distintos mensajes que hemos ido intercambiando, pues es un caso práctico que a través de los datos que hay en el enunciado, las tablas que tenemos de información en el mismo, pues podríamos haberlo resuelto. Bastaba con leer y aplicar los conceptos básicos de gestión de stocks para poder resolverlo. Vais a ver ahora que es tremendamente intuitivo a medida que vayamos viendo los resultados. En cualquier caso, bueno, pues sí deciros que muchos de vosotros habéis hecho una buena estructuración, habéis resuelto correctamente el ejercicio. Sí es cierto que ha habido alguna discrepancia que he dado por buena, como por ejemplo que habéis considerado algunos de vosotros que el número de unidades en stock no era por concesionario lo que aparecía en la tabla, sino que era para el total de concesionarios. Bueno, pues obviamente eso se hubiese resuelto comparando ese número de unidades con el total de ventas. Pero en cualquier caso, si alguno de vosotros habéis considerado que el número de unidades en stock aparecía en la tabla como stock unidades era el total para todos los concesionarios, también nos ha valido, también lo ha dado por correcto, no ha sido un motivo de fallo. En cuanto a la primera pregunta se preguntaba por los coches en concesionarios, es decir, el stock real que estábamos teniendo, y podemos calcular también el stock teórico, ¿vale? En principio, bueno, para calcular el stock teórico que tendría que haber, pues basta con leer el enunciado, que nos da un poco la directriz de la marca en cuanto a los coches que hay que mantener el concesionario. El concesionario nos dice que hay que mantener un coche para un nivel de ventas equivalente de 45 días, para que podríamos vender, digamos, en 45 días. Por tanto, si queremos calcular el número de coches que habría que vender en 45 días, pues si en 30 hay que vender 45 coches, pues hacemos una regla de 3, nos sale que son 68 coches, todo esto leyendo la información de enunciado, que multiplicado por el número total de concesionarios, número de coches de stock que habría que mantener por concesionario por número de concesionarios, tenemos el stock teórico, es decir, el stock que teóricamente la marca nos obliga a mantener en los concesionarios. Ahora bien, el stock teórico es nada más que eso, un stock teórico, no es lo que tenemos realmente en cuanto a coste inmovilizado, podemos decir, en mis concesionarios. Para eso, para calcular el stock real, tengo que irme realmente, bajo la redundancia, a las unidades que hay en mis concesionarios. Para eso basta con leer la información que tenemos en la tabla de 2018, en la que pone stock unidades, y multiplicarlo por el número de concesionarios que tenemos. Insisto, si alguno de vosotros no ha hecho esta multiplicación, sino que ha considerado que el stock unidades es el total para todos los concesionarios, también lo da por correcto. Pero si lo hacemos como está o como se había planteado el ejercicio, tenemos que multiplicar el stock unidades, la columna stock unidades, por el número de concesionarios que tenemos en cada uno de los casos. Así lo que obtenemos es el stock real, ¿vale? Es decir, tenemos que multiplicar, como es por aquí, el stock unidades, ¿vale? Que es lo que os estoy marcando en la presentación, ¿vale? Vamos a ver si lo puedo dibujar. A ver si puedo dibujarlo. El stock unidades, que es esto que tenemos aquí, habría que multiplicarlo por el número de concesionarios, que es lo que tenemos aquí. Con eso, ¿qué es lo que vamos a obtener? Si sumamos todas esas cantidades, lo que nos va a salir es el stock real, que son 24.429 coches, ¿vale? Es decir, primera lectura, realmente tenemos el concesionario es casi el doble de lo que habría que tener. Bueno, esto ya nos está hablando de lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Segunda cuestión, coste de la financiación y repartes de la financiación. Evidentemente, para calcular, aquí es muy directo. No sé que alguno de vosotros me habéis propuesto fórmulas de cálculo de financiación. No era el objetivo hablar de financiación, sino hablar de stocks. Por lo tanto, lo que dice el enunciado es que el coste de la financiación, ya estamos hablando de un coste, no de un tipo de interés anual, no de un TAE, estamos hablando de un coste, es el 11% del valor total de las ventas que tenemos. Por tanto, bueno, perdón, del coste financiero de stock, del coste total de ese stock, del coste del stock real, del coste real que tenemos, el 11% de ese coste de stock es el coste de la financiación, ¿vale? Por tanto, ¿qué es lo que necesitamos? Pues evidentemente para convertir stock real a coste de stock real necesitamos
promediar cuál es el coste de cada una de las unidades que tenemos almacenadas si la vendiera, ¿eh? Para eso lo que tenemos que hacer es dividir el total de ventas, ¿vale? Es decir, esos 1.563 millones de euros que tenemos en la tabla, en la parte superior de la tabla, partido por el número de unidades vendidas. Eso me da un promedio, obviamente, de coste por cada uno de los coches, sin entrar en diferenciaciones de modelos, etcétera. Tengo un coste medio más o menos aproximado para poder calcular el coste del stock real que tengo almacenado en concesionarios. Multiplico 14.698 euros por coche por el stock real y me salen 359 millones de euros. Es el coste real del stock que estoy almacenando. Hallamos el 11% de eso y son 39 millones el coste de la financiación que tenemos. Seguimos leyendo el enunciado. El enunciado nos dice que la marca asume la financiación equivalente al 2% de las ventas. El dato de ventas lo tenemos en la parte superior de la tabla que se presenta 2018, es decir, lo tenemos en esta parte de aquí, ¿eh? Por tanto, lo que hacemos es, sobre ese que tenemos ahí, es decir, hallamos el 2%, eso nos da un total de euros, que comparado con, nos da 31 millones de euros, que comparado con esos esos 39 millones de euros, que es el coste de la financiación, sería el 79%. Por tanto, eso es lo que asume la marca, el equivalente al 2%, el equivalente al 2% de las ventas, que son 31 millones de euros, que frente a los 39 es un 79%. El restante, un 21%, es lo que asumen los concesionarios. Basta con leer los datos que tenemos en el enunciado. Siguiente pregunta. Bueno, pues aquí ya entra la optimización de almacenes. Es decir, lo que me plantea el enunciado, la moraleja central es, oye, dime tú como gestor de compras, ¿qué pasa si pasamos de tener stocks en cada uno de los concesionarios, tener ahí mis coches almacenados, a tener un único stock central, que por ejemplo pudiera estar en Madrid, y de ahí reparto a medida que se vayan vendiendo? Es decir, paso de 220 almacenes, que son los 220 concesionarios, que lo tenemos en la tabla inicial, son los 220 concesionarios que tengo totalmente, es decir, paso de tener 220 almacenes almacenando stock a querer tener solo uno. Por tanto, aplicando la fórmula multialmacenes, ¿vale?, que es la que tenéis aquí, es el stock real para este nivel de servicio, es decir, esas 24.429 unidades, partido por el número de almacenes actual, 220, menos el número de almacenes al que quiero ir, el optimizado, 1, es decir, partido por la raíz cuadrada de 219. Eso lo que me dice es que si tuviera un almacén central, el stock necesario para abarcar ese volumen de ventas, ese stock real que yo estoy pidiendo, que yo estoy teniendo en mis concesionarios, necesitaría un stock dentro de ese almacén central, o estaría almacenando ese almacén central 1.650 unidades, que a su vez multiplicada por el valor medio de cada una de esas unidades, tengo el valor real de ese stock en el caso de que me fuera un único almacén, en este caso 24 millones de euros. Volvemos a la misma comparativa. El 11% de esta cantidad es el coste de financiación que asume la marca, ¿vale? Por tanto, el 11% es el coste de financiación, que son los 2,64 millones de euros. Ahora, de esta parte, pues ya sabemos por el ejercicio anterior que el 79% lo asume la marca y el 21% lo asumen los concesionarios. Pero en definitiva, lo que se está preguntando aquí es el coste de financiación, no el reparto, ¿vale? Por tanto, la respuesta es el 11% de esos 24 millones de euros, los 2,64 millones de euros. Y ahora toca sacar conclusiones. ¿Qué ahorros hemos tenido? Pues el primero de ellos es en la financiación, 39 millones de euros frente a los 2,64. Es decir, hemos ahorrado 36,8 millones de euros. Segundo ahorro, un ahorro administrativo, porque en este caso el lanzamiento del pedido sería cero, por tanto no hay diferencia. Ahorro en almacenaje, ¿vale? Y aquí ya entramos a hacer números. Si no tenemos ACV, obviamente tener mi cochecito en cada uno de los concesionarios supone un precio que me está dando el enunciado por plaza de garaje al año. Es decir, 60 euros por plaza de garaje que me dice que cuesta en mi concesionario, por tener un supuesto, por 12 meses, hace un total de 17 millones y medio de euros. Mientras que con el sistema ACV también tengo el coste por espacio de almacenar ese coche que me da el enunciado, y en este caso ascendería a poco más de 138.000 euros, ¿vale? Por tanto, en este caso tenemos, bueno, pues casi 17,3 millones de euros de ahorro, que sumados a los 36,8 millones de euros dan esos 54,3 millones de euros de ahorro, ¿vale? Por tanto, bueno, pues ese es el ahorro estimado, ¿no?, que tendríamos haciendo un poco esas cábalas de irnos al modelo ACV. Sin embargo, lo que decimos después también, y si os queréis explayar un poquito más, es que esto no es del todo así, es decir, porque también el ACV tiene sus costes, ¿eh? Por ejemplo, el hecho de que en el caso de que venda un coche, ese coche se tiene que transportar. El enunciado de nuevo me da 1 euro kilómetro para cada coche, ¿vale?
un diferencial, podemos decir, comparado con el caso de que no tenga la CV. En este caso es 1,20 euros por 300 kilómetros que me dicen que está ese almacén como distancia máxima por las 106.335 unidades que voy a mover, que son las que vendo. Por tanto, realmente tenía un coste de transporte asociado por tener esa CV de 38,28 millones de euros. Por tanto, el ahorro ya no serían estos 54 millones de euros, ¿vale?, que tenemos aquí, sino que serían estos 54,3 millones de euros menos esta cantidad que tenemos ahí, es decir, de pues la de cuenta poco más de 15 millones de euros, más o menos es lo que nos va a salir, ¿vale?, que son unos 16 millones de euros, ¿vale? Por tanto, el ahorro total no es tanto, no son los 50 millones de euros, sino que son aproximadamente unos 16 millones de euros, que evidentemente es un ahorro, compensa, y por tanto nuestro veredicto final tiene que ser que el caso ACV pues compensa, ¿vale?, que es lo que estamos viendo. Evidentemente, se os pedía, digamos, de alguna forma reflexionar algo más sobre el ahorro. En cualquier caso, también, pues si hicierais un análisis más en profundidad, pues podéis no quedaros en esos 16 millones de euros. Quizá lo que podríamos plantear como solución, como expertos en compra, y esto ya es un punto más, lo que podríamos llegar a plantear como solución, pues es de alguna forma, llegar a una solución intermedia, es decir, que no sea ni tener un único almacén, ni tener 220, uno en cada concesionario, sino que podemos tener una solución intermedia que lo que me permita es optimizar coste de transporte para determinadas unidades, por ejemplo, aquellas que tienen más nivel de venta o aquella que tiene un modelo más vendible, ¿no? Pues tenerlas en concesionario, y aquellos modelos que son menos vendibles, que son más lujosos, que son más costosos, pues mantenerlos en ACV, con lo cual compartiría de alguna forma ese coste de transporte. Como conclusión importante, sacamos que para productos de alto valor añadido, como es el caso este de los coches, el escenario óptimo siempre se obtiene al concentrar el número de almacenes, y es algo que hemos visto en la correspondiente unidad didáctica. Si concentramos el número de almacenes, sí es cierto que vamos a tener otros costes asociados, pero también es cierto que de alguna forma optimizamos el coste que tenemos de almacenamiento de esas unidades en los distintos concesionarios. Por tanto, esa es la moraleja. Para productos de alto valor añadido, especialmente, aunque para otros productos también funciona, el optimizar, el reducir, el concentrar almacenes va a suponer un ahorro de coste. Como veis, la resolución, bueno, pues es tremendamente intuitiva, basta con ir leyendo los datos de enunciado, ir secuenciando la respuesta, y si en esta última parte, en esta cuestión 5 y 6, se pedía un pasito más, se pedía el que reflexionarais sobre los ahorros, no solo numéricamente, no es lo importante, esos 16 millones de euros que hemos obtenido, sino también un poco qué propondríais o qué ahorros de verdad importantes identificáis o cómo llegaríais a una solución de compromiso para que ese sistema ACV fuera realmente ventajoso, ¿m? Y lo tuviéramos, bueno, pues fuera la decisión, fuera positiva y se implementara. Hola, buenas tardes, Jorge. ¿Te incorporas ahora? Acabo de terminar la explicación del caso. Vas a poder consultarla después en la grabación de la sesión, la estamos grabando. No sé si tienes alguna duda concreta sobre el mismo que quieras resolver, Jorge. No sé si tienes micrófono para poder sentarme o me lo vas a escribir. Hola, profesor. Le pido disculpas. Me habían dicho que era a la 1:15 hora Sí, de Ecuador. sí, y Eh, son vuestras 1:37, ¿no? no, no, son las 12 y son las 12 y Ah, pues 12 era y a las 7 y 38. cuarto, 7 y cuarto hora en Madrid, así que bueno, hemos empezado a las 7 y cuarto, bueno, 7:20 más o menos, y he empezado con la resolución, tampoco tenía más asistencia, así que he decidido empezar. No sé, Jorge, si tienes alguna cuestión sobre este caso, algo que No, quieras compartir. o sea, tendría que ver la grabación, profesor, porque no escuché nada. Luego me Vale. disculpa. Bueno, no sé si vienes con alguna duda concreta después de haberlo resuelto, algo que O sea, quieras comentar especialmente. sí, yo creo que hay algunos compañeros con la misma duda. Mm, Recibí sus comentarios, muchas gracias. mm, Evidentemente, si la consideración inicial, que era sumar los stocks que estaban en los cuadros del 2008 y del 2009, no es el stock, todo arrastra un error. mm, La reflexión que yo hice mm, fue tomar y sacar una ponderación por modelo de vehículo, mm. y de esa manera aplicar esa ponderación al stock y asumir que esa ponderación aplicaba para todos
para aplicar para el stock, pero Sí, el tema, bueno, no vamos a entrar en no me- correcciones específicas, más que nada pues para poder generalizar, ¿no? Y que todos podamos resolver en tu caso, es cierto que has hecho esa ponderación, es cierto que ese primer punto, bueno, se puede entender como correcto, ¿no? No es el problema es que luego arrastramos un cálculo incorrecto, digamos, en la financiación, en los costes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, claro. si quieres, Jorge, por hacer un repaso rápido a lo que he ido viendo, ¿no? Un resumen muy breve. La primera parte se responde calculando stock teórico, stock real, tan sencillo como irnos al último año, que es en definitiva en el que nos posicionamos. Y para calcular ese stock real, multiplicar el número de unidades que tenemos en cada concesionario por el número de concesionarios, al final es el stock que estamos manteniendo, es el significado real, es decir, el stock que estamos teniendo en cada uno de los almacenes. Aquí he considerado como válido algunos alumnos que han interpretado que esta columna de stock unidades que marco aquí es realmente el total de unidades para todos los concesionarios. Bueno, también me vale. Lo único que nos va a pasar es que van a salir cifras mucho más bajas. Estaríamos Eso fue lo hablando que yo de, hice. y lo he considerado como correcto. El tema es luego hay que seguir ese. Entonces, realmente, ¿no? Como estaba planteado el caso, es que aparece, y lo matizaremos de cara al futuro, stock unidades por cada uno de los concesionarios. Entonces aparecen un total de 24.429 unidades. Ya, Segundo, ese 24.000 es que no sé de dónde sale, profesor. nada, es simplemente, o sea, al final, ¿En qué si parte vamos del así, cuadro está eso? estamos en la tabla de 2010, bueno, aquí parece 17, pero lo actualicé en la última revisión. En la última tabla, en la de 2018, sería realmente, que es la que vosotros tenéis, tenemos dos columnas. No sé si ves lo que estoy dibujando, Jorge. Sí, Vale. Tenemos una columna aquí que se llama stock unidades. ¿La vemos? así es. Bueno, pues esa Stock, columna stock unidades, unidades. así es. Eso es, pues eso quiere decir que para los concesionarios Mega, que tiene 7 concesionarios que almacenan esa unidad, por eso consideraba que interpretabais que era unidades por concesionario, porque al final estamos hablando de modelos. Entonces lo que nos dice es que hay 7 concesionarios y cada concesionario tiene de esas unidades, de ese modelo en stock 216 unidades. Hagámoslo como si fuéramos interpretar fuera del Ah, ejercicio. O sea, ya comprendo. entonces tenemos aquí 216, que lo leo un poco mal, por los 7 concesionarios que están almacenando esas 200. Cada uno de los concesionarios tiene 216 unidades. Como digo, también he considerado correcto si consideráis que es un total para todos los concesionarios. Me da igual. Al final, ¿qué es lo que me está diciendo esa cifra? Bueno, pues que tengo parados 216 vehículos almacenados como stock en cada uno de esos concesionarios o en el total de concesionarios, me da igual. Entonces, eso realmente qué es el stock real que estoy teniendo, es decir, las unidades que tengo paradas en mi concesionario. Para el siguiente modelo, pues otras tantas unidades. Para el siguiente, otras tantas. Y así lo que obtengo es el total de unidades en stock, ¿vale? Que tengo en todos mis concesionarios, ¿vale? Es decir, lo que tengo parado, lo que tengo Correcto. inmovilizado, lo que tengo en stock, 24.429 unidades. Siguiente ejercicio muy sencillo, ¿no? Lo que al final no tengo más información en el caso práctico. No sé cuánto vale el coche, no sé cuánto vende el Mega, el grande. Bueno, pues voy a hallar un precio medio, ¿no? Voy a hallar un valor medio, promediar ese valor medio que tengo inmovilizado, ¿vale? Es decir, lo que tengo es que tengo un valor total de ventas. Sí, Jorge. Sí, ahí está la diferencia, profesor. Mm, Lo que hice fue utilizar el cuadro final. Yo sé que no quiere mm, caer en casuística, mm, pero mi razonamiento fue aplicar un valor medio por modelo en base al cuadro final que nos dan al cuadro. Entonces, del stock total, con el error que ya me queda claro de que no eran 582, sino que iba a multiplicar cada uno por el número de mm. concesionarios, yo ponderé que en Bahía había tantos vehículos, tanto porcentaje, y También, lo también, calculé de esa manera. también nos vale. Al final, el número total te tendría, o sea, no te voy a decir que te va a salir igual, pero si lo estás ponderando el número y al final, pues estás haciendo una media ponderada, realmente pues no te van a salir 359 millones de euros, pero te van a salir algo pues realmente Claro, similar, ¿no? pequeño. Dependiendo de la masa que tengamos. Exacto. Pero lo que quiero que nos quede claro es que es muy sencillo también el ejercicio. Se está dando un coste de la financiación, no se está dando un TAE ni se está dando nada. Se está diciendo, mira, el coste en mi libro de esta financiación es el 11% de esos 39 millones de euros. Por tanto, bueno, pues ese 11% de los 39 millones de euros, perdón, 359 millones de euros hace los 39 millones de euros. Y ahora simplemente el reparto es muy sencillo. El enunciado me dice que la marca asume el equivalente al 2% de las ventas. El número de ventas lo tengo arriba
1.563 millones de euros, el 2% son 31 millones, que sobre los 39 son 79%. El 21% restante lo asume el concesionario. La siguiente parte, que es la realmente importante de mi ejercicio, es, oye, ¿qué pasa si nos vamos a un solo almacén? ¿No? Entonces, si nos vamos a un solo almacén, pues tengo la fórmula multialmacenes que tenéis en el caso práctico. Es decir, stock real para ese nivel de servicio que yo quiero mantener. Es decir, no quiero irme del nivel de servicio que me supone tener 24.000 unidades en stock. ¿Vale? Entonces, lo que voy a hacer es ese nivel de servicio que quiero mantener, partido la optimización que quiero hacer. Número de almacenes que tengo, 220 concesionarios, menos el número de almacenes al que quiero ir, que es un concesionario. Raíz cuadrada de 19 me da 1.600 unidades. ¿Qué quiere decir esto? Lo que he dicho antes, y disculparme si me repito, pero creo que esta discusión con Jorge es interesante. 1.650 unidades en esto sería el equivalente a las 24.429 unidades si lo que tengo es un único almacén que da servicio a todos mis concesionarios. Es decir, lo que me dice es que para mantener ese nivel de servicio necesitaría muchísimas menos unidades si tengo un único almacén centralizado, que multiplicado por el valor ponderado que tú tienes o por el valor medio, me da igual, da un total de financiación, ¿vale? Perdón, da un total de coste de ese stock, en este caso es sensiblemente menor. Estamos hablando de que es aproximadamente, pues no sé, 10 veces menos, ¿no? Más o menos, o más, 12 veces menos. Pues la financiación va en consecuencia, ¿no? Entonces, de nuevo, coste de financiación, el 11% de esos 24 millones, 2,64 millones. Moralejas, pues las que se ven aquí, ¿no? Simplemente es comparar esos dos escenarios, el inicial con el multialmacenes. Tenemos una serie de ahorros que se pueden ir sacando a través de los datos del enunciado. Moraleja fundamental que realmente vemos que si bien no es un ahorro como inicialmente pensamos, es 54 millones de euros, porque luego hay costes asociados de transporte, etcétera. Sí es un ahorro evidente el que tenemos y sí es un ahorro porque al final lo que hacemos es optimizar el nivel de servicio a partir de un único almacén. Si ya fuéramos un paso más, pues obviamente algún alumno, como algún alumno ha planteado en la resolución, pues me diría, oye, no es negro ni blanco, igual esto es un gris. Igual podemos decir, oye, igual no es un solo almacén, que es muy agresivo, sino que igual podemos hacer un almacén ACV por modelo, por ejemplo, ¿no? En cuyo caso tendría menores costes de transporte, porque hay algunos que mantendrían el concesionario, hay otros que mantendrían una ACV, o puedo decir, mira, solo voy a tener un almacén centralizado para unidades muy caras, ¿no? O de mucho coste. Bueno, el resto las tengo, las que se venden más, las que tienen más rotación, las mantengo en mi concesionario. Bueno, pues te pido, Jorge, que para no demorar un poco la evolución de esta sesión, consultes este tema de nuevo y cualquier duda, Jorge, como siempre, pues me tienes a tu disposición. Em, voy a, voy a compartir ahora lo que os quería contar de lo que va a ser el examen. ¿eh? Bueno, ya tenemos resueltos todos los casos, todos vais a estar examinándoos de una forma o de otra. Y bueno, simplemente os quería compartir, a ver si puedo hacerlo. No sé, Jorge, si me sigues escuchando. Jorge, sí, ¿me Sí, escuchas? sí, Vale, estoy escuchando, sí. vale. Bueno, pues ahora vamos a pasar un poco a la preparación del examen, simplemente para ver cómo es, bueno, para que vosotros lo tuvierais en cuenta y que, bueno, pues os preparéis en consecuencia, ¿no? Vamos a hablar un poco de los requisitos para poder presentaros, de los objetivos, la estructura y las normas, ¿no? Lo hacemos siempre en todas las asignaturas, como habéis ido viendo. En cuanto a los requisitos, ya los conocéis del resto de asignaturas. Para poder presentaros, os habéis tenido que apuntar, eso es lo primero, y os habréis apuntado porque cumplís con los requisitos del examen, que es tener todos los controles hechos, ¿vale? De la asignatura y tener superadas, y eso es importante, más de un 5, al menos el 50% de las AEC, en el caso una de las dos que tenemos. Si cumplimos estos requisitos y os habéis apuntado al examen, pues bueno, pues podéis concurrir al mismo y podréis realizarlo y se os calificará bueno, como es oportuno, ¿no? El examen constará de dos partes. En nuestra parte tenemos una parte de práctica, 10 preguntas tipo test, muy parecidas a las que tenemos en los controles de la asignatura, evidentemente diferentes en contenido, pero si habéis trabajado en ese control no vais a tener ninguna duda. Elección múltiple, 4 respuestas posibles, una sola válida, restan las incorrectas, no restan las no respondidas. Sigamos estrategia. Segunda parte, parte práctica, 6 puntos sobre 10, una pregunta de desarrollo a elegir entre dos opciones que se dan, se pone una extensión limitada, ¿vale? Y se valora siempre la claridad y la concisión de lo que se os pregunta. Son conceptos muy concretos, muy relacionados con las actividades que hemos ido viendo y que se os pregunta por cosas específicas. Por tanto, bueno, pues esa concisión, esa claridad, esa brevedad, pues se valora muy positivamente.
En cuanto a las normas, pues no necesitáis nada más que vuestro documento identificativo y un bolígrafo, ¿vale? Ni calculadora, ni apuntes, ni nada. La duración del examen se os especificará el día del examen, ¿vale? En particular, suele rondar los 30 minutos, 45 minutos, pero por favor atender a lo que ponga el encabezado del examen para no equivocarnos hoy. Y tenéis una última página de borrador para hacer vuestras anotaciones que yo no corregiré, que será una que tiraré a la basura directamente. ¿Qué pasa cuando después de realizar el examen? También lo conocéis ya, pues tenemos que recibir los exámenes desde todos los puntos del globo, corregir esos exámenes, tendréis vuestra calificación en el buzón del aula. Con eso, bueno, pues podremos revisar esa calificación. Tenéis alguna pega, pues la revisaremos también, al alza o a la baja, si hay algún error. Y una vez estemos de acuerdo, pues pondremos las actas provisionales. Comprobaréis que las actas provisionales coinciden con vuestro libro de calificaciones y publicaremos las definitivas. Para poder superar el examen, condición necesaria es que tengáis esas condiciones que hemos visto antes, es decir, controles y el 50% de las actividades de evaluación continua superadas. Pero no es suficiente, ¿vale? Es necesaria, pero no es suficiente. Para poder aprobar la asignatura tenéis que sacar más de un 5 en el examen, ¿vale? Esto queda claro. Si no la superáis, pues una vez se publiquen las actas definitivas, se actualizará el aula para la convocatoria de septiembre y lo que sí se os dará toda la información, igual que se os ha dado en febrero, lo que sí, y ya sabéis también de febrero, no tenéis que volver a hacer actividades y controles que ya habréis hecho, ¿vale? Que ya hayáis hecho, ¿vale? Por tanto, eso es todo lo que os quería comentar hoy, muy sencillo, si habéis trabajado en el curso, la mayoría de vosotros lo habéis hecho, si habéis seguido actividades, controles, no vais a tener ningún problema con el examen. Es un mero trámite que tenemos que cumplir, pero que sí os pido que lo hagáis de la mejor forma posible. Jorge, no sé si tienes alguna duda, alguna pregunta. Jorge. Ok, no sé si sigues teniendo el micrófono. Vale, bueno, pues Estoy, aquí vale, estoy. Hola. perfecto. Pues si está todo claro, nada más al resto deciros que esta sesión está siendo grabada y que podréis consultarla después en diferido y, bueno, pues consultarme a través de correo electrónico, pues a través de mensajería, si queréis que os llamo. Cualquier duda de las que tengáis, pues la podremos resolver después. Muchas gracias a todos por vuestra atención y bueno, hasta pronto.